Estimados colegas, tengan todos ustedes muy buenas noches. Les saluda el doctor Enrique Ruiz, presidente de la Sociedad Peruana de Cardiología, y quiero darle la bienvenida a esta segunda fecha de los tópicos más importantes del ACC 2020 que se realizó en forma virtual. Y que esto lo estamos realizando en forma conjunta con nuestros hermanos de la Sociedad Colombiana de Cardiología, como parte de nuestros programas de educación médica, y que en esta oportunidad tenemos el valioso apoyo del laboratorio Tecnofarma. Es muy importante tener en cuenta la participación de ambas sociedades y por parte de Perú, el día de hoy contamos con la presencia de la doctora Patricia Rebaza y en segundo lugar tenemos la participación del doctor David Miranda. La doctora Rebaza es cardióloga clínica de la Clínica Centenario, especialista en cuidados clínicos y críticos, agudos. Es jefa del Servicio de Cardiología Clínica del Instituto Nacional Cardiovascular, INCOR. Y el doctor David Miranda, él es médico cardiólogo clínico por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, miembro de la Sociedad Peruana de Cardiología, y ejerce su práctica clínica en el Instituto Nacional Cardiovascular, INCOR, en la Clínica San Felipe de Lima, Perú. Si bien la doctora Patricia va a ir primero que el doctor David Miranda va a ir primero que la doctora Patricia, hemos hecho la presentación como una dama, primero a ella y después al doctor David Miranda, por si acaso. Ahora solamente me queda dar oportunidad para que el doctor Fernán Mendoza continúe con la bienvenida. Adelante, Fernán. Bueno, buenas noches, gracias, doctor. En nombre de la presidencia y de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, quiero darle la bienvenida primero que todo a nuestros colegas de Perú, a la doctora Patricia, al doctor David, nuestros colegas colombianos, el doctor Gilberto y el doctor Juan López, Juan David, y al mismo tiempo darle la bienvenida a todo el país de Perú, todos nuestros colegas, toda Latinoamérica y todos nuestros colegas de Colombia. El día de hoy es un día muy interesante, es el segundo día que tenemos en este evento científico, en una alianza importante entre las dos sociedades de cardiología, con el apoyo de Tecnofarma, y como el día de ayer, que fue un día muy exitoso, con una asistencia bastante importante, esperemos hoy que sea igual o lo podamos superar. Presento a nuestros dos conferencistas pertenecientes a la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, el doctor Juan David López, que es internista, cardiólogo, especialista en insuficiencia cardíaca. En este momento se desempeña como cardiólogo y en el área de insuficiencia cardíaca en la Fundación Valle del Lili. Y el doctor Gilberto Castillo, también muy activo en la Sociedad Colombiana de Cardiología, es especialista en medicina interna, cardiología. En este momento se desempeña como director científico de Cardioprevent y jefe de la unidad cardiovascular del Centro Médico Ibanaco. Ambos son o están trabajando en la ciudad de Cali. Entonces, bienvenidos a todos y esperemos, como el día de ayer, sea un evento de alto nivel y con una buena acogida. Buenas noches para todos. Doctor David Miranda toma la moderación de esta noche. Gracias, doctor. Primero, gracias por la presentación y permítanme extender un caluroso saludo a nuestros colegas tanto en el Perú como en Colombia. Muy bien. En los siguientes 15 minutos les voy a presentar la data compuesta de los 3 ensayos clínicos aleatorizados del programa Orión. ¿Okay? Hablaremos entonces de dislipemia. Muy bien, para hablar del tema hay algunos conceptos que que ya están claros y que hay que reforzarlos. En primer lugar, que la enfermedad cardiovascular aterosclerótica se produce por la exposición a una serie de factores de riesgo, bien conocidos por todos ustedes. En un principio, el más relevante es la dislipemia, la exposición a lipoproteínas aterogénicas, fundamentalmente al colesterol LDL. Ello lleva a la retención y acumulación de material lipídico con la formación de la placa y finalmente al desarrollo de un evento trombótico.
Esta lámina inicial, que se explica muy rápido y que todos tenemos muy en claro, ha tomado mucho tiempo de investigación y hay dos documentos recientemente publicados donde se establece de forma clara la relación causal entre el colesterol LDL y la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. El primer documento del año 2017, a partir de datos genéticos, de análisis de la aleatorización mendeliana, de estudios epidemiológicos, de estudios clínicos, determinó la relación causal. LDL, enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Y un documento reciente nos muestra las alteraciones fisiopatológicas que llevan al desarrollo de la enfermedad. Toda esta evidencia nos ha dejado clara cuál es la terapia hipolipemiante actualmente aceptada. Hablamos de las estatinas, del ezetimibe, que a partir del Impruvit nos dio datos adicionales respecto a que no solamente la terapia estatínica funcionaba en la reducción de riesgo cardiovascular, sino también terapia de otra naturaleza, y últimamente los anticuerpos monoclonales, los inhibidores de PCSK9, la proproteína convertasa subtilicina quexina tipo 9, que felizmente podemos abreviar. Muy bien. Las guías nos establecen claramente que de acuerdo a la terapia que utilizamos tenemos una reducción determinada de colesterol LDL, desde las estatinas de intensidad moderada con una reducción de 30% hasta una reducción de casi 85% con la combinación de inhibidores PCSK9 con estatinas y ezetimibe. Pero a pesar de toda esta terapia muy bien establecida, pues en la realidad los números no nos acompañan y una muestra de ello es el EuroAspire 5, un estudio con más de 8.000 pacientes, todos de alto riesgo cardiovascular por enfermedad coronaria realizado en Europa, donde podemos apreciar en esta última línea que los pacientes usando hipolipemiantes tenían un colesterol LDL mayor a 70 miligramos decilitro en 68% de los casos. Por tanto, solo alcanzan las metas el 32% de los pacientes. Fíjense qué lejos estamos de los objetivos y, como bien saben, se han modificado los objetivos terapéuticos y ahora debemos alcanzar menos de 55 miligramos decilitro. Me voy a tomar aquí unos segundos para motivar a todos nuestros colegas y poder desarrollar información en Latinoamérica, en nuestra población. En el Instituto Nacional Cardiovascular, en Lima, estamos ya trabajando, tenemos una muestra inicial donde estamos determinando cuál es el resultado de la terapia en nuestros pacientes, todos ellos de muy alto riesgo cardiovascular por haber tenido un infarto de miocardio. Y si bien estábamos contentos porque inicialmente teníamos un 90% de pacientes que alcanzaban colesterol LDL por debajo de 70, cuando nos vamos a un objetivo más intensivo por debajo de 55, pues es mucho más bajo, 68%, y solo 60% alcanzan niveles o reducciones más allá de 50% de nivel de LDL basal. Así que este es el escenario que nos motiva en investigación a buscar nuevas alternativas para el manejo del colesterol LDL. Y una de esas nuevas alternativas es inclisiran, un oligonucleótido. ¿Qué es inclisiran? Se los muestro aquí estructuralmente. Estamos hablando de un ácido ribonucleico, como lo ven aquí, doble cadena, con 5 modificaciones químicas que permiten darle estabilidad a la molécula, lo cual no se conseguía inicialmente. Esta doble cadena tiene una que es guía, que permite llegar al hepatocito para realizar su acción, y una cadena pasajera que le da el soporte estructural y que va a permitir el complejo de silenciamiento que vamos a ver más adelante. Una molécula añadida fundamental es el residuo GalNAc, que va a permitir que la droga se dirija directamente hacia los hepatocitos. Pero veamos el mecanismo. Este es el receptor de colesterol LDL, ustedes lo pueden ver en azul. Vayámonos al otro extremo, donde ese ese receptor capta el colesterol LDL, lo interioriza y sigue el clearance habitual de colesterol LDL en el hígado. ¿Qué hace la PCSK9? Tiene una interacción con los receptores de colesterol de tal forma que facilita su degradación. Por tanto, al tener menos receptores, menos captación de colesterol LDL. ¿Y dónde se produce esa PCSK9?
en el núcleo del hepatocito, como vemos aquí. Tenemos el material genético, el ADN, que codifica un ARN mensajero, que finalmente va a terminar en la producción de PCSK9. Llega entonces inclisiran. ¿Qué hace esta molécula? Fíjense cómo se une a un receptor hepático, a una cianoglicoproteína, y finalmente forma un complejo de silenciamiento con el ARN mensajero de PCSK9. Es decir, estoy bloqueando la producción de PCSK9. Y finalmente termina en la degradación de ese ARN mensajero y por tanto no tengo esa proteína. Y al no tenerla, ¿qué ocurre? Hay un incremento en la disponibilidad de receptores para la captación de colesterol LDL y por tanto disminuye su nivel plasmático. Toda esta evaluación que ha tomado los últimos 10 años nos llevó a un primer hallazgo clínico que es la respuesta de reducción del colesterol LDL en el Orión 1 con el uso de inclisiran. Como podemos ver aquí, cuando se administra inclisiran hay una reducción significativa, cerca del 50% del colesterol LDL y eso se mantiene en el tiempo. El Orión 1 probó inicialmente las dosis posibles, entre 100 y 500 miligramos, 1 o 2 inyecciones, y nos dio un primer alcance de lo que podía lograr esta molécula. Muy bien, pero Orión es todo un programa. Como pueden ver aquí, lo que les voy a presentar ahora es el análisis conjunto de estos 3 ensayos clínicos. Orión 9, que evaluó pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota. Orión 10, que evaluó pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica en los Estados Unidos. Y el Orión 11, que evaluó también pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica, pero adicionalmente pacientes que tenían un riesgo equivalente de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Todo ello a 540 días y con el objetivo de evaluar la eficacia y la seguridad. Aún no puntos clínicos. Muy bien, ¿qué nos mostró el doctor Wright en el ACC? Como vemos aquí, inclisiran se administra al día 1, al día 90, al día 270 y al día 450. ¿Okay? Una administración inicial, una administración a los 3 meses y luego cada 6 meses. ¿Okay? Un dato relevante en el distanciamiento en la administración de la medicación, 300 miligramos por vía subcutánea. Todos los pacientes estaban en estatinas a la dosis máxima tolerada. Los 3 grupos a los que les había comentado, quiero destacar aquí los niveles de colesterol LDL que debían tener cada uno de estos grupos. En el caso de la hipercolesterolemia familiar heterocigota, más de 100 miligramos de decilitro. En el caso del Orión 10, enfermedad cardiovascular aterosclerótica, más de 70 miligramos de decilitro, lo mismo que Orión 11. Y en el caso de Orión 11 destaco la presencia de estos pacientes, cerca del 13% de los casos, de pacientes que presentan equivalente de riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Muy bien. ¿Qué buscó este análisis? Como menciono aquí, eficacia y seguridad. El punto final primario evaluado fue la reducción porcentual de colesterol LDL desde el basal hasta los 17 meses, 510 días de inicio. Punto secundario es la variación de todas las moléculas lipoproteicas. Vamos a verlo en los siguientes slides. Punto de seguridad, habían más efectos adversos con inclisiran o con placebo. Y solo un análisis exploratorio de eventos cardiovasculares. Vamos a ver posteriormente, se está trabajando un ensayo clínico que va a mirar específicamente los MACE. La población básicamente similar entre placebo e inclisiran. Quiero destacar aquí la gran cantidad de uso de estatinas, más de 90%, y de alta intensidad, encima del 70%, ezetimibe lamentablemente bajo, 15% menos. Muy bien, ¿y cuáles fueron los resultados? El más relevante, la diferencia de colesterol LDL desde el inicio del trial hasta el final del mismo fue de alrededor de 50%. Como vemos aquí, hay una reducción potente y sostenida de colesterol LDL en el tiempo, con administración semestral. Aquí podemos apreciar gráficamente la variación
Luego de la aplicación inicial, la aplicación a los 3 meses, rápidamente cae el nivel de colesterol LDL y esa variación, esa reducción se mantiene en el tiempo hasta terminar el trial. ¿Y cómo afecta esto a nuestra práctica clínica? Miremoslo. Si tengo un paciente con la dosis más alta que tolera de estatinas, de 100 pacientes en esa dosis, 14 alcanzan un nivel de colesterol LDL por debajo de 70 miligramos decilitro, pero si yo agrego inclisiran en esta terapia inicial 3 meses y luego cada 6 meses, puedo incrementar hasta 76 de 100 pacientes que alcanzan el objetivo. Y si me voy a menos de 50 miligramos decilitro, de acuerdo a los objetivos actuales, 2 inicialmente, puedo incrementar hasta 58%. ¿Y cuáles son los efectos? Voy a pasar rápidamente. En otros parámetros lipídicos, en todos ellos hay una reducción significativa. Y quiero destacar la lipoproteína A. Como bien sabemos, cada vez hay mayores estudios sobre esta molécula. Todos, PCSK9, colesterol total, colesterol HDL, ApoB, lipoproteína A, se redujeron. Eventos adversos, algo por supuesto siempre nos interesa. No hubo diferencia entre placebo e inclisiran, salvo por los efectos adversos en la zona de inyección, lo que ocurre también con los anticuerpos monoclonales, algo esperado. Así que tenemos un fármaco potente, con efectos sostenidos y seguros, inicialmente. Muy bien, ¿qué concluimos entonces de este análisis compuesto? Inclisiran, una nueva herramienta para reducción de colesterol LDL con aplicación semestral que ha conseguido reducción potente y sostenida del colesterol LDL como terapia agregada a la máxima terapia hipolipemiante tolerada por el paciente. Reducción semejante de colesterol LDL en los 3 grupos estudiados: hipercolesterolemia familiar heterozigota, enfermedad cardiovascular aterosclerótica o equivalente de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. El perfil de seguridad fue similar a placebo en estas poblaciones de alto riesgo cardiovascular y únicamente diferencia en efectos adversos respecto a la zona de inyección. Muy bien, eso es lo que me corresponde presentarles inicialmente. Así que voy a dar el pase para la siguiente presentación al doctor Juan David López. Bueno, muy buenas noches. De antemano, muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Cardiología y a la Sociedad Peruana de Cardiología por esta invitación. Un saludo a todos los colegas que nos están viendo en Perú y en Colombia. Y el tema que me toca a mí el día de hoy es un tema de mucha controversia y básicamente es ¿qué hay de nuevo en la controversia en la enfermedad coronaria que tiene que ver con compromiso de tronco y si es mejor la intervención coronaria percutánea, la revascularización o si hay alguna diferencia significativa? Para comenzar, ¿ahí me están viendo? ¿Me están viendo allí? Sí, doctor, le estamos viendo su presentación y usted podemos continuar. Ok, perfecto, gracias. Le podemos dar clic encima de las PPTs y podemos avanzar. Encima de los PPT. Listo. Muy bien. Entonces, esta primera gráfica que quiero mostrarles es la balanza que hay en la enfermedad coronaria. Durante 40 años, la enfermedad coronaria izquierda con compromiso de tronco, la primera y única opción fue la revascularización abierta. En los últimos 10 a 15 años, con los ensayos clínicos controlados y los metaanálisis y los registros poblacionales, ese concepto ha cambiado. La enfermedad coronaria izquierda con compromiso de tronco, cuando no se trata, de manera inmediata impacta en sobrevida, en calidad de vida, en episodios de angina, y si a mediano plazo no se trata, impacta en mortalidad. ¿Qué sabemos hoy en día? Que tenemos un estándar de manejo en la enfermedad coronaria con compromiso de tronco. Y ese estándar de manejo lo ven ustedes en la pantalla y es básicamente, tiene un nivel de evidencia de acuerdo al riesgo y a la clasificación del SYNTAX score. Si los pacientes tienen un SYNTAX score entre 0 y 22, probablemente tienen el mismo nivel de evidencia muy bueno
la intervención coronaria percutánea y la revascularización miocárdica abierta. Si el SYNTAX score está entre 23 y 32, el nivel de evidencia de la intervención coronaria percutánea disminuye y sigue mandando en primer lugar la revascularización miocárdica. Y cuando tenemos un SYNTAX score mayor de 32, está contraindicada la intervención coronaria percutánea y la única indicación con nivel 1A es la revascularización miocárdica abierta. ¿Qué pacientes están a favor de la intervención coronaria percutánea y qué pacientes están a favor de la revascularización miocárdica? Depende de las características clínicas y de los aspectos anatómicos y técnicos. A favor de la intervención coronaria percutánea tenemos como características clínicas los pacientes que tienen morbilidades severas, los pacientes con edad avanzada, fragilidad, expectativa de vida disminuida y condiciones que de alguna manera pueden afectar el proceso de rehabilitación. En los aspectos técnicos y anatómicos tenemos que todo paciente con enfermedad coronaria severa con SYNTAX entre 0 y 22 se podrían beneficiar de acuerdo a los estándares de tratamiento. Si tenemos anatomía con revascularización incompleta para intervención abierta, si tenemos secuelas de radiación en tórax o si hay aorta en porcelana. Y a favor de la revascularización abierta son los pacientes con diabetes mellitus, fracciones de eyecciones con disfunción sistólica severa, pacientes que tengan historia de restenosis repetidas en alguno de los vasos y en los aspectos técnicos pacientes que puedan tener una enfermedad coronaria que de alguna manera el SYNTAX score los contraindique. Siempre debemos saber que los pacientes que tienen alguna otra patología en aorta proximal o valvulopatías que deban ser llevados al mismo tiempo a cirugía de revascularización miocárdica están en este grupo. Y entonces, ¿qué sabemos en los últimos años? En los últimos años, desde el 2010, esta historia cambió completamente. Es que tenemos los ensayos clínicos donde han comparado las dos estrategias. En este caso, ustedes están viendo la parte superior de los ensayos clínicos y hay cosas muy llamativas. El estudio que voy a presentar hoy es el tercero, que se llama el Precombat extendido, que ustedes van a ver allí, que es del 2015. Tenemos estudios del 2010, 2011, 2015, 2016, 16, 2019. Estos estudios clasifican la enfermedad coronaria, la gran mayoría de ellos como significativa con compromiso de tronco con lesiones mayores del 50%, y de pronto en los últimos dos estudios que ustedes ven en pantalla hay una modificación, no tanto en el porcentaje de la lesión, sino en la evidencia de la valoración funcional de la lesión, de acuerdo a lo que conocemos hoy en día como flujo de reserva fraccional. La mayoría de estos pacientes tienen un riesgo quirúrgico bajo y tienen un riesgo bajo intermedio de acuerdo al score de SYNTAX. Los primeros estudios, tanto el SYNTAX, el Budriot, el Precombat, tuvieron en algún momento ayuda de guiar la revascularización vía IBUS, y es muy importante que ustedes sepan que a pesar de que el Precombat se hizo hace 10 años y como van a ver ustedes, la recolección del ADN de pacientes fue mucho antes, fue uno de los estudios que en la época en que no conocíamos el IBUS y no se utilizaba de manera como lo utilizamos hoy en día, guió la revascularización y dio los primeros pasos para que tuviéramos una evidencia en las guías actuales. Cuando vamos a ver los endpoints compuestos, de esos 4 estudios son no inferiores en la intervención coronaria percutánea versus revascularización, y hay 2 que no fueron inferiores con el cuadro comparativo. Cuando valoramos lo que sucede con la muerte en estos grupos, todos los grupos demostraron que la intervención coronaria percutánea fue no inferior a revascularización a los 5 años. No tenemos data o evidencia de lo que sucede después de los 5 años. Cuando miramos qué sucede con los eventos cardiovasculares mayores o eventos cardiovasculares cerebrales a 5 años y miramos esta gráfica de sobrevivencia con la incidencia acumulada, vemos que definitivamente a los 2 y a los 5 años no hay unas diferencias significativas, pese a que ustedes ven que se entrecruzan las dos líneas. Este análisis de sobrevida se hizo con HR. Algunos epidemiólogos podrán decir que probablemente no fue el análisis adecuado. Cuando observamos los metaanálisis a 5 años del SYNTAX, el Precombat, el Excel y el Noble, vemos que en los 3 primeros
no hay diferencias significativas entre las dos estrategias y el único que está a favor de la revascularización abierta es el Noble, que es un estudio con una N interesante y con unas características importantes, probablemente con pacientes de más bajo riesgo. En los metaanálisis a 5 años, de acuerdo al stent que utilizaron, recuerden que esta terapia en los últimos años ha tenido gran auge por la evolución que hemos tenido en los stents. Estos son stents de primera y de segunda generación, que para hoy en día probablemente son stents que podemos verlos ya pasados en el tiempo, pero fueron stents farmacoactivos que de alguna manera comenzaron a cambiar el pronóstico de la intervención coronaria percutánea en los pacientes. Entonces, si ustedes ven en primera generación, no hay diferencias significativas, aunque hay una tendencia a favor de la intervención coronaria percutánea. Cuando ustedes van a ver el índice de heterogeneidad, es un índice de heterogeneidad de 0%, que es muy favorable. Y cuando observamos los stents de segunda generación, que son el Excel y el Noble, definitivamente con el Excel, que es un estudio reciente, muy debatido y muy discutido por muchas cosas que ustedes conocen, se muestra que no hay diferencia entre las dos intervenciones. El Noble está más a la derecha, como ya lo sabíamos, a favor de la intervención abierta. El Precombat tiene dos características. Tuvo un seguimiento a los 2 y a los 5 años. El desenlace primario de MACE mostró a los 2 años una P no inferioridad y a los 5 años mostró simplemente que no había diferencias significativas entre las dos estrategias. Entonces, ¿qué sabemos hoy en día y qué nos dicen la evidencia y los ensayos clínicos? Que tenemos seguimiento en este grupo de pacientes a 5 años, que son pacientes que tienen síntomas de bajo riesgo o riesgo intermedio, que son pacientes de bajo riesgo quirúrgico, que tenemos stent de primera y de segunda generación farmacoactivos, que ha habido una evolución en la mejoría de la valoración funcional y anatómica de los pacientes, ya sea por IBUS o por flujo de reserva, que los MACE, cuando se comparan intervención coronaria percutánea versus revascularización, en 4 estudios ha sido no inferior y en 2 estudios ha sido inferior la intervención coronaria percutánea, y que en la mortalidad, por lo menos a 5 años, no hay diferencias significativas. Llega este estudio que fue lanzado recientemente en el ACC, que fue hecho de manera virtual, y básicamente es el Precombat trial extendido a 10 años, valorando las dos estrategias. El antecedente de este estudio, fuera del background que les acabo de dar, es que definitivamente no tenemos ninguna data en ensayos clínicos de seguimiento de estas dos estrategias para enfermedad coronaria de tronco después de los 5 años. Segundo, que la mejora técnica en la colocación de los stents, el conocimiento del Heart Team y el trabajo en equipo condujeron que de alguna manera muchos de estos pacientes de bajo riesgo probablemente fueran de intervención coronaria percutánea. Y sabíamos el resultado del Precombat a 5 años en eventos adversos cardíacos o cerebrovasculares y sus no diferencias. Esta es la presentación a 10 años. Es un ensayo clínico aleatorizado, abierto, randomizado. Se utilizaron stent de liberadores de sirolimus versus revascularización de enfermedad de tronco. Fue un estudio diseñado para no inferioridad con una N de 600 pacientes. Fue hecho en Asia, en Corea del Sur, con 13 hospitales entre abril del 2004 y agosto del 2009. Aquí quiero resaltar, porque los estándares de manejo de la época son muy diferentes a los que tenemos 12 años después. El seguimiento del protocolo inicial fue a 5 años y luego se hizo una enmienda en los 13 centros para seguimiento a 10 años. Inicialmente fueron 1.454 pacientes, se randomizaron 600 y se elevaron a 2 brazos, uno para intervención coronaria percutánea con CYPER, 300, y otro con revascularización abierta, 300. Inicialmente el seguimiento fue al primer mes, a los 6 meses, al año, y luego anual hasta los 5 años. Cuando se hizo la enmienda, se hizo un seguimiento anual cada año hasta el 10º año. El desenlace primario es los MACE, tanto de eventos cardíacos como de eventos cerebrovasculares, y cuando ya se fue al extendido y seguimiento de 10 años, el 96% de los pacientes que les nombré anteriormente estaban todavía en la cohorte, había un 15% de pacientes que estaban en crossover y se incluyeron en el análisis primario 300 en cada brazo. Los criterios de inclusión fueron pacientes mayores de 18 años,
pacientes que tuvieran estenosis significativa de enfermedad coronaria de tronco mayor de 50%, pacientes que fuera de la enfermedad de tronco tuvieran enfermedad coronaria de otros vasos mayor del 70%, pacientes que tuvieran una enfermedad coronaria crónica estable o que tuvieran síndrome coronario agudo, que ahorita les digo cómo lo definieron, ya sea por angina de pecho inestable o infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST, o pacientes con dolor torácico o síntomas, pero con una prueba funcional de isquemia documentada. Los criterios de exclusión fue todos los pacientes que tuvieran contraindicación para terapia antiagregación dual, que tuvieran intervención coronaria percutánea en el último año, que tuvieran antecedente de cirugía de revascularización abierta, que tuvieran cualquier intervención coronaria percutánea previa en tronco o en enfermedad tronco equivalente, que hubieran tenido un infarto previo una semana, fracción de eyección menor del 30%, choque cardiogénico, accidente cerebrovascular en los últimos 6 meses, o comorbilidades importantes, dentro de las cuales resalto enfermedad renal crónica estadio 4 o 5, hepatopatía moderada severa, trombocitopenia mayor de 100.000. Dentro de las consideraciones técnicas, importante saber que fueron stents de primera generación, fármacoactivos, que un porcentaje importante de los pacientes tuvieron valoración funcional con IBUS durante el primer procedimiento, con seguimiento a los 8 meses y seguimiento cada año después del primer año, que la revascularización abierta fue mamaria descendente anterior, que a los grupos se les dejó discrecional si el paciente entraba o no en bomba, que debían recibir para la época por lo menos antiagregación dual hasta los 6 meses y que debían recibir un estándar de tratamiento médico para prevención secundaria de enfermedad coronaria para la fecha. Desenlace primario son los MEIS, que lo vimos en el primer estudio, y el desenlace de definiciones varían de manera importante. Miren la definición que había para la época de infarto agudo de miocardio. Menor de 48 horas con nuevas ondas Q, o mayor de 48 horas con cualquier elevación, signos o síntomas de isquemia. Stroke confirmado por un neurólogo, y en la revascularización del órgano diana que hubiera una evidencia significativa, por lo menos en tronco mayor del 50% o en otros vasos mayores del 70%. Ojo, que aquí utilizaron enzimas cardíacas, como fue la CPKMB, para el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. No se utilizó la troponina. En las características de la población, básicamente es muy homogénea, pero quiero decir que son pacientes cercanos a los 61 años de edad, que como en la mayoría de estudios de enfermedad coronaria o de falla cardíaca, el 30% pueden tener diabetes, el 50% hipertensión, el 40% dislipidemia, que había un grupo de un porcentaje muy pequeño, el 12%, que tenían intervenciones coronarias percutáneas previamente y 4% de infarto previo. Que dentro de las comorbilidades, digamos que era un grupo que en general no tenía una carga de comorbilidades grande, que tenía una fracción de eyección preservada cercana al 60-61%, y que el gran porcentaje de los pacientes, casi el 97-98%, estaban en ritmo sinusal. Cuando vemos las características angiográficas y vemos que solamente tenían compromiso de tronco, un porcentaje muy bajo, cercano al 9%, la mayoría de los pacientes tenían compromiso de 2 o 3 vasos con compromiso de tronco, y un número importante de pacientes tenían lesiones complejas con bifurcación. El CINTAS score promedio fue de riesgo intermedio, fue de 24-25, y recordar que el grupo de bajo riesgo estaba menor del 22, el 45%, riesgo intermedio 35% y riesgo alto 19%. Cuando vemos las características adicionales de los procedimientos, aquí solamente quiero decirles 2 conceptos. El porcentaje de pacientes que tuvieron mamaria descendente anterior y el porcentaje que ustedes están viendo de pacientes que se hicieron off-pump, por fuera de bomba. Eso es muy significativo para lo que hoy se hace en el estándar de manejo. Cuando observamos el desenlace primario en MEIS, entre las 2 intervenciones a 10 años, vemos que no hay diferencias significativas en el endpoint de MEIS, muerte, infarto, stroke o isquemia de órgano diana, en este caso enfermedad de tronco. Cuando vemos por separado el compuesto de muerte, infarto agudo de miocardio o stroke,
no hay diferencias significativas y ustedes ven que se entrecruzan ambas incidencias acumuladas de los pacientes. Cuando observamos la muerte por cualquier causa, no hay diferencias significativas en la incidencia acumulada, pero cuando miramos aparte la revascularización de la órgano diana, en este caso de la enfermedad de tronco, sí podemos observar que hay un riesgo dos veces mayor en los pacientes que fueron llevados a la intervención coronaria percutánea comparada con el grupo control. Este es un estudio que, pese a que es presentado como uno de los estudios importantes del año en el Congreso ACC, ellos mismos declaran limitaciones muy importantes y es que la validez externa está limitada. El bajo poder estadístico no solamente está dado por el cálculo de la N de los pacientes, es una N que no alcanza a dar un poder adecuado, y fuera de eso por el bajo número de eventos que sucedieron no solamente cardiovasculares, sino cerebrovasculares. Cuando yo calculo epidemiológicamente el poder de este estudio me da 33%. Tiene unas deficiencias que ellos no las declaran, pero que uno las observa, y es que no tenemos la descripción del tratamiento farmacológico que recibieron entre el 5º y el 10º año. Y adicionalmente, ellos tuvieron algunos sesgos en la recolección de la data por el que el seguimiento no pudo llevarse en una periodicidad diferente a un año. Yo creo que la conclusión que ellos dan es que el seguimiento a 10 años de los estudios, en el estudio PRECOMBAT, en los pacientes con enfermedad coronaria con compromiso de tronco, dicen ellos, no hubo diferencias entre las dos intervenciones y que la incidencia de eventos adversos mayores cardiovasculares o cerebrovasculares. Sin embargo, en la conclusión ellos dicen, el estudio no tuvo el poder suficiente para afirmar esta conclusión, por lo cual se requieren estudios adicionales. Es importante decir que a pesar de que este estudio, desde el punto de vista metodológico y desde el punto de vista de diseño epidemiológico, no es un estudio fuerte, hoy en día sabemos que la evidencia nos sugiere que la intervención coronaria percutánea es una opción en estos pacientes, no es la única opción, y que debemos tener en cuenta los pacientes que tienen probablemente fracción de eyección preservada, que tienen enfermedad coronaria crónica estable, que tienen un symptom score bajo o de riesgo intermedio, que no son diabéticos y donde consideramos que el paciente como opción ideal no debe ir a revascularización abierta debido a mortalidad y a morbilidad. Siempre recordar lo que dice uno de mis buenos profesores que he tenido en la vida de la medicina interna y la cardiología, y es que la enfermedad coronaria se debe tratar con diferentes modalidades, que la enfermedad coronaria, después de que la diagnosticamos, no tiene cura, y que siempre tenemos que saber lo que nos han enseñado desde que estábamos en pregrado, tratar de valorar el riesgo cardiovascular global, hacer intervenciones en los factores de riesgo, acudir a las guías de adherencia para el tratamiento de prevención secundaria adecuado, tanto en enfermedad coronaria como en falla cardíaca, y creo que de allí en adelante podremos mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Muchas gracias. En este momento vamos Hola, buenas noches. Buenas noches, doctora. Podemos continuar con su ponencia. Muchas gracias. Estoy muy agradecida por ambas sociedades y por los que han organizado este curso.
y la poder oportunidad de compartir con todos mis colegas, no solamente de aquí de Perú, sino de Colombia, sobre unos temas que para nosotros es el día a día. La parte que a mí me toca y después le toca a mi colega es un tema del uso de doble antiagregación. Es un tema que siempre estamos viendo por cuánto tiempo vamos a utilizar. Y el punto es de que cuando nosotros estábamos ya con la doble antiagregación, los pacientes con intervención coronaria percutánea, inicialmente en los trabajos como el Pegasus dábamos 2 antiagregantes, dábamos más tiempo, iniciamos anticoagulación para ver si es que podíamos mejorar los eventos isquémicos en los pacientes. Pero también ocurría que se ocurría mayor sangrado. Entonces, para nosotros en la parte clínica lo que queremos es encontrar el balance entre la reducción de eventos isquémicos, pero sin que incremente el sangrado. Y la pregunta es si es que vamos a lograr, con los trabajos que han salido posteriormente, que se modifiquen las recomendaciones de las guías que actualmente estamos utilizando cuando damos doble antiagregación. Vamos entonces por las preguntas, si nosotros doble antiagregamos, ¿cuándo es que nos quedamos con monoterapia? Y ahora estamos en una tendencia que como queremos que sangren menos, queremos dejar monoterapia en el menor tiempo posible. La pregunta sería, si me quedo con aspirina o me quedo con un inhibidor de la P2Y2. Parece ser más efectivo quedarse con un inhibidor de la P2Y2 como monoterapia. Si ustedes ven todos estos trabajos que les estoy mostrando, hay algo que tienen en común, que la mayoría de ellos, los resultados tienen sobre univaso. Entonces son pacientes también que por características son de riesgo mediano o de riesgo bajo. La pregunta es, ¿podría mantener y acortar la doble antiagregación en pacientes que tengan un perfil de riesgo más alto? Y por eso era la presentación del Twilight y también la parte del Twilight Complex. Como vieron cuando salió el resultado del Twilight, van a ver que la monoterapia con ticagrelor luego de 3 meses de terapia dual en estos pacientes que iban a angioplastia coronaria percutánea, que eran de alto riesgo, se logró la reducción de eventos de sangrado sin incremento de eventos isquémicos, cuando uno lo compara con las guías de la parte clínica que hacemos de manera estándar. ¿Y por qué vamos a hablar sobre su estudio de diabetes? Porque casi la tercera parte de los pacientes que van a intervención coronaria percutánea son diabéticos. Y este es un grupo particularmente de riesgo isquémico alto y también de riesgo sangrado alto por la fisiopatología que ya conocemos. Entonces, este es uno de los trabajos que se presentó en el ACC, el Twilight, pero la parte de diabetes. Para recordar lo que era el diseño, era randomizado, doble ciego, se hizo en 187 centros de 11 países diferentes. Eran pacientes que tenían características de alto riesgo que iban a intervención coronaria percutánea, 9.000 pacientes aproximadamente, de ellos 37% fueron diabéticos, o sea, enrolados por diabéticos. Y acá lo interesante es que el periodo de enrolamiento eran los 3 primeros meses después de la angioplastia que estaban en terapia dual. Ahí no tenían que presentar ni evento isquémico ni evento hemorrágico y tener una alta adherencia para poder ser enrolados en el estudio. Eso hay que tenerlo en cuenta para después poder llegar a la parte de las discusiones. Bueno, de ahí quedaron más o menos 2.620 pacientes y ya se dividieron en ambos brazos. Uno que iba a quedar solamente con la monoterapia y el otro que iba a quedar con ticagrelor y aspirina por un periodo de 12 meses. Los criterios, para que recordemos del Twilight, lógicamente diabéticos, y se tenía que cumplir un criterio clínico y angiográfico que le diera esa característica de alto riesgo. Mayor de 65, sexo femenino, síndrome coronario agudo evidenciado por troponina positiva, enfermedad vascular, ya sea por un infarto previo, enfermedad vascular periférica, enfermedad renal crónica, y los criterios angiográficos, que sea un paciente que tenga por angiografía, que sea multiarterial, una lesión que sea más de 30 milímetros, presencia de trombo en la lesión, una lesión de bifurcación que requiera el uso de 2 o más stents, una lesión de tronco mayor de 50%, en la descendente anterior más de 70%, y una lesión que tenga una calcificación que requiera el procedimiento de arteriectomía. Lógicamente, se excluyó a los shock cardiogénicos, a los síndromes coronarios agudos con ST elevado, aquel que tenía indicación de anticoagulación crónica previa, por ejemplo, una fibrilación auricular, un DBC previo, y si se iba a planear una revascularización coronaria planeada.
Los objetivos acá son al revés, a diferencia de los otros trabajos. Si se fijan acá, el objetivo primario es el sangrado, y es los criterios BARC, y el secundario era el punto compuesto de muerte, infarto y eventos los DBCs. Como ven en el resultado, los diabéticos son 30%, acá fueron 37%, y de los cuales 2/3 no requerían insulina y una tercera parte eran insulinodependientes. Si se fijan al final, al seguimiento, 98% más o menos de los pacientes estaban al seguimiento de los 15 meses. En las características clínicas, como pueden ver, la presencia de pacientes con síndrome coronario es alta en este trabajo, o sea, es una característica de riesgo que es más del 60%. Y si ven las características angiográficas y lo comparan con el Twilight en general, por ser pacientes diabéticos justamente son más complejos y van a ver que el porcentaje de pacientes con enfermedad multivaso es más alta, acá es casi el 70%. De los resultados, en el punto primario de sangrado, y sangrado significativo, ¿no? El BARC 2, 3 o 5, van a ver que de todas maneras la monoterapia con ticagrelor causa menos sangrado con respecto a la doble, y eso era algo esperado, con una disminución relativa del 40% de lo que es el sangrado. Si lo hacemos en los otros criterios, ya sea timio, sea gusto, también pasa lo mismo, que la monoterapia con ticagrelor muestra menor sangrado con respecto a la doble terapia. Si vemos en el punto secundario, que es muerte total, infarto o eventos cerebrovasculares, no hubo diferencia significativa entre ambos grupos. Y si dividimos los eventos isquémicos, es decir, por infarto, por muerte o por stroke, también los resultados fueron similares en ambos grupos. Dividamos esto según las características de los pacientes, es decir, aquellos que vinieron con síndrome coronario agudo y aquellos que vinieron con enfermedad coronaria. Igual, la monoterapia va a favorecer el menor sangrado y no va a haber diferencia en lo que vendría a ser el punto secundario de eventos cardiovasculares. Sin embargo, hay una mejor tendencia de beneficio en cuanto a menos sangrado en los pacientes que vinieron con síndrome coronario agudo. Y si tratamos de ver la diferencia entre los diabéticos insulinodependientes o no, en realidad no hay esa diferencia por subgrupos. Ambos grupos tienen menos eventos isquémicos si es que utilizan monoterapia con ticagrelor y algo similar en cuanto a eventos cardiovasculares, tanto si es diabético insulinodependiente o no, en el grupo que recibe monoterapia contra el grupo que recibe terapia dual. Entonces sumemos y veamos lo que es el evento, la suma, el evento neto. Es decir, vamos a poner de un lado sumándole los sangrados junto con los eventos cardiovasculares y de todas maneras se ve que el beneficio va para la monoterapia con ticagrelor con respecto a la terapia dual, lográndose un NNT de 30. Ahora, de todas maneras, como en todos los trabajos, siempre hay que discutir las limitaciones. En este caso, en el Twilight, el diseño inicial no fue para la selección de pacientes diabéticos específicamente en el diseño, por lo que se puede tener una posibilidad de un error tipo 1. Y que el diagnóstico de diabetes fue de manera clínica, basado en lo que eran las glucosas, las hemoglobinas glicosiladas, y no se colectó desde un inicio los valores de hemoglobina glicosilada en estos pacientes para tener ese dato. Tampoco estos resultados podemos decir que se puede extrapolar a otro inhibidor como el clopidogrel o prasugrel y decir que va a ser lo mismo, y tampoco podemos extrapolar estos resultados a un síndrome coronario ST elevado en general o que no cumplan los criterios de inclusión y cumplan los criterios de exclusión. Lo que concluyen en este subgrupo de diabéticos es similar a lo que pasa en el grupo grande Twilight, ¿no? Es que la monoterapia con ticagrelor en pacientes diabéticos va a reducir el sangrado sin incremento de los eventos isquémicos en comparación del grupo de ticagrelor más aspirina. Yo le voy a dar pase ya, muchas gracias para la siguiente ponencia. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Patricia, muchas gracias a ustedes por su asistencia, gracias por la invitación.
y vamos a completar un poquito la información del Twilight, también con otro subanálisis, un análisis post-hoc del Twilight, que ya mencionó la doctora Patricia, fue publicado en noviembre del 2019, en noviembre del año pasado. Este estudio, particularmente el Twilight Complex, se refiere a los pacientes que fueron llevados a angioplastia de alto riesgo, es decir, que se consideró que la angioplastia era un procedimiento de alto riesgo y ya vamos a explicar por qué. La doctora Patricia nos acaba de contar ese análisis de post-hoc entre todos los pacientes del Twilight, cómo se comportaban los que eran diabéticos respecto a los que eran no diabéticos. Ahora vamos a mirar otro factor que también nos preocupa. Cuando el paciente va a un procedimiento que técnicamente es un procedimiento difícil, no todas las angioplasias son iguales desde el punto de vista de la facilidad técnica. Vamos a mirar si esas angioplasias que fueron más complejas, este mismo esquema de dejar solamente la monoterapia con ticagrelor, se comportó exactamente igual. El doctor Dangas de la Universidad de Mount Sinai de New York fue el autor principal de este estudio. Y vamos a mirar algunos puntos importantes. Ya sabemos cómo estos pacientes que tienen un procedimiento percutáneo no es lo mismo desde el punto de vista de la operación. Ya sabemos que, por ejemplo, los pacientes que hay que hacerles múltiples intervenciones en su intervención única tienen más alto riesgo de complicaciones trombóticas y complicaciones isquémicas. El paciente que se lleva angioplastia en el contexto de un evento coronario agudo tiene más riesgo de complicaciones trombóticas e isquémicas, el paciente diabético y otras características que no son solamente clínicas, sino desde el punto de vista técnico del procedimiento. Por ejemplo, los stents más largos tienen más riesgo de complicaciones isquémicas o trombóticas. Las lesiones en la bifurcación tienen más riesgo de complicaciones trombóticas o isquémicas. Y entonces ya sabemos que esos pacientes que tienen angioplastias complejas tienen un riesgo trombótico más elevado. ¿Qué se ha hecho para eso? Entonces hay dos alternativas básicamente. Una, utilizar antiagregantes plaquetarios más potentes que el clopidogrel, como por ejemplo ticagrelor o prasugrel. Y dos, la alternativa de aumentar la duración de la antiagregación plaquetaria dual. ¿Cuál es el gran problema de aumentar la duración de la antiagregación dual? El que todos conocemos y es independientemente de la complejidad que ha tenido la angioplastia, dejar más tiempo en la antiagregación dual nos genera un mayor riesgo de sangrado y ese es el precio que nos toca pagar. Entonces ya la doctora nos mencionó también la generalidad del Twilight. El Twilight tiene una característica muy importante. Ya vimos cómo estos pacientes todos fueron a angioplastia y durante los primeros 3 meses quedaron con terapia antiagregante plaquetaria dual. Aspirina más ticagrelor. Aspirina entre 81 a 100 miligramos al día y ticagrelor 90 miligramos cada 12 horas. Cuando el paciente completaba esos 3 meses y si el paciente no había tenido ninguna complicación de sangrado ni ninguna complicación isquémica, entonces entraba a la siguiente fase del estudio, que era definir si en ese momento se dejaba solamente con ticagrelor y placebo o si se dejaba con la terapia tradicional, que es continuar durante 12 meses más la antiagregación dual con ticagrelor más aspirina. Y ese estudio, en general, lo que nos mostró fue que la monoterapia con ticagrelor se asociaba con un menor riesgo de sangrado sin incrementar la tasa de eventos isquémicos en comparación al grupo de pacientes que se dejaban con los dos antiagregantes plaquetarios, aspirina más ticagrelor. Y entonces, este Twilight Complex se refiere a ese grupo de pacientes. Fíjense que al comienzo eran 9.006 pacientes que fueron incluidos, ya nos mencionó la doctora Patricia, 187 sitios de 11 países y 7.119 pacientes fueron ingresados después de haber completado los 3 meses de la antiagregación plaquetaria dual. Y ahí hay una característica muy particular del Twilight. No era cualquier paciente que podía ingresar, digamos, al estudio, sino que los criterios, que ya nos mencionó la doctora y se los voy a recordar rápidamente ahora, implicaban que a priori nosotros sabíamos que esos pacientes tenían un riesgo elevado o de tener una complicación trombótica o de tener una complicación hemorrágica. ¿Y cómo podíamos saber a priori que esos pacientes tenían alto riesgo de complicaciones trombóticas o hemorrágicas? Porque en los criterios de inclusión tenían que tener por lo menos una característica clínica y por lo menos una característica angiográfica que nos permitía saber que esos pacientes ya, por lo que conocemos de la literatura, se asociaban con un riesgo elevado, bien fuera o de complicaciones hemorrágicas o de complicaciones trombóticas. Los pacientes entonces se aleatorizaban en ese momento a recibir ticagrelor aspirina o ticagrelor con placebo. Pero una cosa muy importante, este es un análisis post-hoc, es decir,
después de haber tenido todo el estudio del Twilight, que fue el que ya se publicó en noviembre del año pasado, el análisis que ya estaba preestablecido era, bueno, analicemos cómo le va a los pacientes que tienen angioplastia compleja, que su procedimiento fue considerado una angioplastia compleja, y ya les voy a contar cuáles fueron los criterios para considerar que la angioplastia era compleja. Y cómo les va a esos pacientes en los dos brazos, en las dos estrategias de tratamiento respecto a los pacientes que la angioplastia no fue compleja. Ese es el otro punto importante. Y decir análisis post-hoc significa que los pacientes no fueron aleatorizados, unos angioplastias complejas y otros angioplastias no complejas, sino que simplemente fue el análisis posterior de lo que habían encontrado en el criterio, en el estudio completo. Ya la doctora nos mencionó los criterios de inclusión. Miren cómo estos pacientes tenían que cumplir por lo menos un criterio clínico y por lo menos un criterio angiográfico. Ahí ven ustedes las características, y esas características, el tener por lo menos uno de esos criterios clínicos o uno de esos criterios angiográficos, podían predecir que estos pacientes tenían un riesgo más alto de tener complicaciones trombóticas o complicaciones hemorrágicas. También vimos los criterios de exclusión. Esto aplicaba solamente para pacientes que si tenían un evento coronario, que fuera una angina inestable o un evento coronario agudo sin elevación del ST. No aplicaba para pacientes que tenían infarto con elevación del ST. No aplicaba si era una angioplastia rescate. No aplicaba si los pacientes necesitaban quedar anticoagulados crónicamente, y no aplicaban si los pacientes tenían planeada una nueva revascularización posterior. Entonces, pacientes tenían que tener por lo menos uno de estos criterios clínicos y por lo menos uno de estos criterios angiográficos. Ahora bien, ¿a qué llamaron ellos angioplastia compleja? Si el paciente presentaba por lo menos una de las siguientes características, se consideraba que la angioplastia era compleja. Que tuvieran 3 vasos tratados, es decir, que en la misma intervención se trataran 3 vasos, o que fueran no necesariamente 3 vasos, pero que sí fueran 3 o más lesiones tratadas en la misma intervención, que tuviera una longitud total del stent mayor a 60 milímetros, que tuviera una lesión en la bifurcación con necesidad de implante de 2 stents, que hubiera necesitado utilizar cualquier dispositivo para hacer aterectomía, que se hubiera hecho angioplastia del tronco de la coronaria izquierda, o que esa angioplastia se hubiera hecho en pacientes que ya estaban previamente revascularizados, que la angioplastia fuera de uno de los puentes, bien fuera un puente venoso o un puente arterial, o que el vaso que tenían que reperfundir en ese momento fuera un vaso que ya tuviera una oclusión total crónica. Con cualquiera de esas características que el paciente presentara, se llamaba, digamos, se rotulaba como angioplastia compleja. Este es el flujo del estudio como tal, 9.006 pacientes, digamos, incluidos en el estudio inicialmente. De ellos, 2.956, cuando se hizo el procedimiento, cumplieron el criterio de angioplastia complicada. Completaron ellos 3 meses de antiagregación plaquetaria dual. Recuerden que todos estos pacientes, los primeros 3 meses sí tuvieron antiagregación plaquetaria, y luego de los 7.119 pacientes que quedaron, que no tuvieron ninguna complicación trombótica ni hemorrágica en esos 3 meses, entonces vuelven a analizar, ya en el estudio post-hoc, cuáles tuvieron la angioplastia compleja. Miren, casi el 33%, es decir, casi que 1 de cada 3 pacientes que fueron llevados a intervención percutánea, esta intervención se consideró que era compleja. Y vamos a concentrarnos en esta parte del estudio, los que tuvieron angioplastias complejas, y esos pacientes se revisa cómo les fue cuando quedaban a partir del mes 3 por los siguientes 12 meses solamente con ticagrelor, o los que quedaban con lo tradicional que hacemos, que es ticagrelor con aspirina. Estas son las características de los pacientes, obviamente muy parecido a lo que pasó con diabetes, que nos mostró la doctora Patricia también. Fíjense cómo no estaba aleatorizado, lo lógico es que tuviéramos grupos que fueran totalmente diferentes. Los pacientes con angioplastias complejas eran pacientes en general con mayor morbilidad, con ya antecedentes más altos, el doble del número de pacientes que ya habían recibido revascularización miocárdica porcentualmente, que ya habían sido operados, ya habían tenido antecedentes de bypass coronario. Y son pacientes, digamos, en general más complicados desde el punto de vista de la comorbilidad que los que no tenían angioplastias complejas. Cuando analizamos cuál fue la causa por la cual ese paciente fue llevado o fue considerado, catalogado como un paciente con angioplastia compleja, miren que en primer lugar fue la longitud del stent, que tuviera un stent de más de 60 milímetros. En segundo lugar, se trataron más de 3 lesiones o 3 lesiones tratadas en la misma intervención. Y en tercer lugar, el vaso al cual se le estaba realizando la angioplastia ya hubiera tenido una oclusión crónica. Desenlaces del estudio: el desenlace primario es el BARC, el mismo que nos mostró la doctora, y el BARC es un score especial de
sangrado. Prácticamente es un grupo de consenso que se puso de acuerdo en establecer una nueva categoría de sangrado. Tipo 0 es el que no ha sangrado, tipo 1 el que tiene un sangrado insignificante que no amerita ni siquiera la consulta médica, tipo 2 es un sangrado clínicamente relevante pero que no implica mayor tratamiento ni mayor severidad en cuanto al sangrado. El tipo 3 es ya un sangrado que normalmente la hemoglobina ha caído por lo menos 3 gramos por decilitro, o el paciente requiere manejo quirúrgico o que ha sido un sangrado significativo y severo. El tipo 4 no se menciona aquí porque el tipo 4 es asociado, es el sangrado post-bypass coronario, y el tipo 5 es el sangrado fatal. El desenlace secundario de este estudio fue el desenlace desde el punto de vista isquémico, porque de entrada uno puede intuir que si el paciente está solamente con ticagrelor, muy seguramente uno ya intuye que el riesgo de sangrado puede ser más bajo que el paciente que se queda con ticagrelor más aspirina. Pero el riesgo, lo que nos preocupa es el desenlace isquémico, el desenlace trombótico. ¿Qué tal que por dejarle solamente el ticagrelor, que seguramente le baja el riesgo de sangrado, qué tal que me genere más complicaciones trombóticas? Y por eso aquí están los otros secundarios de seguridad, unos para sangrado, aquí bar 3 o 5, es decir, le quitan el 2, le quitan el sangrado que no es tan importante, le dejan solamente los sangrados severos, otros puntajes de sangrado que ya conocemos, como TIMI, como Gusto, como la escala de riesgo del ISTH, que es la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, y uno muy importante que es la trombosis del stent. Entonces miremos el primer desenlace. Riesgo BART, o sea, el tipo de sangrado bajo esta categoría tipo 2, 3 o 5, y vamos a comparar aquí la línea roja continua con la línea roja discontinua. Estos son los pacientes en color rojo, los que tuvieron angioplasias complejas, con la definición que vimos ahorita. La línea roja continua son los pacientes que quedaron en antiagregación dual, aspirina más ticagrelor, y la línea discontinua son los que tuvieron solamente monoterapia con ticagrelor. Conclusión, como podemos ver allí, claramente, dejarle solamente ticagrelor al paciente con monoterapia en lugar de terapia dual reduce en un 46% y de manera estadísticamente significativa el riesgo de sangrado bajo ese score. Ahora, si yo le quito el tipo 2, que es el sangrado no tan severo, y le dejo solamente los tipos de sangrado severo, ocurre exactamente lo mismo, y hay una reducción que en este caso es del 59% que favorece la monoterapia con ticagrelor. Miremos ahora el desenlace isquémico. Miren ustedes acá a la izquierda, es mortalidad de cualquier causa, infarto de miocardio no fatal o ACV no fatal, y lo mismo, vemos que numéricamente hay una menor proporción de complicaciones trombóticas cuando el paciente se ha quedado solamente con ticagrelor, y hay un número más alto cuando ha tenido ticagrelor con aspirina, pero no hay una estadística, no es una diferencia estadísticamente significativa. Es decir, hay una reducción de los desenlaces hemorrágicos, pero no hay ninguna diferencia en el evento isquémico. Y ahora los desenlaces isquémicos preespecificados, este es el que les acabo de comentar, y muy particularmente que nos interesa, la trombosis del stent definida, definitiva o probable. Miren ustedes como muy curiosamente, numéricamente hay menos casos de trombosis del stent cuando el paciente se quedó solamente con ticagrelor, y hay un número más alto de trombosis del stent cuando el paciente se quedó con ticagrelor más aspirina. Pero nuevamente no es una diferencia estadísticamente significativa. Tiene las mismas limitaciones que nos mencionaba la doctora ahorita del Twilight diabetes. Es un análisis post-hoc. Hay un error de tipo 1 que es significativo, pero la conclusión es que entre los pacientes llevados a una angioplasia compleja, ya vimos cómo definieron ellos angioplasia compleja, después de haberle dado 3 meses de antiagregación dual, dejarlo con ticagrelor, se asoció con una menor tasa de sangrado clínicamente relevante sin aumentar el riesgo de eventos isquémicos en comparación con los pacientes que se quedaban con la doble antiagregación plaquetaria tradicional con aspirina más ticagrelor. Muchas gracias y vamos entonces a pasar a continuación a las preguntas. Muy bien. Muy bien.
Perfecto. Muy bien. Vamos a pasar a las preguntas de la sesión. Primero quiero agradecer la cantidad de preguntas que nos están llegando aquí. Creo que empezaré respondiendo una pregunta en relación a dislipemia y luego vamos a meternos de lleno en lo que es la enfermedad coronaria. Me preguntan aquí, ¿cuál es el paciente para inclisiran solo prevención secundaria? Bueno, lo primero que hay que mencionar es que tenemos hasta el momento datos en relación a eficacia y seguridad de la medicación con una reducción de hasta 50% del colesterol LDL. Sin embargo, aún no tenemos un estudio con puntos clínicos. El Orión 4 es un estudio que está en curso y que debe terminar en 2024, que sí va a evaluar los llamados MACE, eventos cardiovasculares adversos mayores. Así que al momento tenemos data en cuanto a seguridad, como le decía, y efectividad. A quienes se le administró inclisiran a pacientes mayores de 18 años con enfermedad cardiovascular aterosclerótica, con niveles de colesterol LDL encima de 70 en la máxima terapia tolerada y polipemiante, y en el caso de los pacientes con enfermedad o con riesgo equivalente de enfermedad aterosclerótica, más de 100 de colesterol LDL. Así que estaremos hablando fundamentalmente de prevención secundaria. Los puntos clínicos aún están por llegar. Sin embargo, ya está en la FDA y en la EMA el medicamento y seguramente va a ser aprobado y nos sentaremos en ese momento a decidir qué pacientes van a recibir la medicación. Muy bien. Empezaré con una pregunta que me envían aquí para el doctor Juan David López. Doctor, ¿piensa usted que se pueden tomar decisiones en un estudio que ofrece resultados con uso de stent de primera generación y sin uso de FFR o IFR para revascularizar el tronco coronario izquierdo? A ver, hay varias cosas. En los 6 estudios que tenemos, recuerden que esos 6 estudios tienen stent de primera y de segunda generación. De primera generación, 3 de los 6 estudios. El Precombat, que fue el que yo presenté, es muy importante decir que el 91% de los pacientes, pese a que es un estudio con cohorte vieja, recibió terapia guiada por IBUS, no recibieron flujo de reserva fraccional. Yo diría que este estudio no nos va a cambiar lo que ya sabemos del estándar de tratamiento que les presenté en la primera diapositiva. No lo va a cambiar porque no nos dio ninguna información sólida y contundente desde el punto de vista epidemiológico. 2, es lo que tenemos. La evidencia clínica del estándar de manejo de enfermedad coronaria de tronco está dada gracias al Syntax del 2010, al Budriot del 2011, al Precombat del 2015. Lo que yo le puedo decir es que es probable que tengamos algunas respuestas adicionales en un estudio que comenzó en el 2016, que es el estudio Lehmans, que es un estudio polaco que va a ir a cohorte de 10 años y que de alguna manera utilizó unos stents de segunda generación. No podemos extrapolar esta información a la tecnología que tenemos hoy en día guiada para enfermedad coronaria, al tipo de stents de tercera generación y al estándar de tratamiento óptimo farmacológico que tenemos en prevención secundaria. Para mí este estudio no es un estudio que nos vaya a cambiar la forma de ver y de tratar la enfermedad. Muy bien, gracias, doctor. Pasamos a algunas preguntas que nos han llegado para la doctora Rebasa y creo que van a tener ahí un ping-pong con el doctor Castillo por el tema tocado. Doctora Rebasa, si tuviera que dar monoterapia luego de la terapia antiagregante doble, ¿con qué me quedaría? Nos preguntan aquí aspirina, clopidogrel, ticagrelor, prasugrel. ¿Cuál es su sugerencia? Sí, es una pregunta muy relevante y muy útil porque es el tema de la conversación creo que tenemos en cardiología todo el tiempo, no solo la parte hospitalaria, sino cuando el paciente está ya en clínica, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes mayores en que nos va a preocupar la parte del sangrado. Ya en vista de los trabajos previos que les presenté y con resultados del Twilight, definitivamente la monoterapia, si habría que quedar luego de la antiagregación, no sería aspirina.
pienso que en cuanto a monoterapia tendría que quedarse con un inhibidor de la P2Y2. Ahora, la pregunta sería, ¿clopidogrel, ticagrelor o prasugrel? Hay trabajos que también te apoyan para el clopidogrel, pero también tienes que analizar el tipo de complejidad del paciente. Si los trabajos anteriores eran pacientes que eran de bajo o mediano riesgo. La pregunta es, ¿yo me quedaría con monoterapia en un paciente de alto riesgo con aquel inhibidor más potente? Y en este caso, los más trabajos se está viendo con el uso de ticagrelor. Pero el problema va a estar que el paciente cumpla los criterios de adherencia y, por ejemplo, si vemos en lo del Twilight, tiene que ser un paciente que en los 3 primeros meses en doble antiagregación no haya hecho ningún evento, ¿no? Ni isquémico ni de sangrado, como para poder seguir más o menos los criterios de trabajo. No sé qué opinión tendrá el doctor Gilberto en cuanto a esa pregunta para la práctica clínica. Doctor Castillo. Sí, yo creo que hay varios puntos. Yo soy todavía un convencido que el paciente que ha tenido un evento coronario agudo debe quedar con doble antiagregación plaquetaria durante los primeros 12 meses. Y es interesante porque el Twilight incluyó pacientes que fueron llevados a angioplastia y algunos con evento coronario agudo, pero no todos. Y si revisa uno la data del Twilight original, el que presentó la doctora Patricia, publicado en noviembre del año pasado, el 21 de noviembre, en New England Journal, más del 23% de los pacientes o estaban asintomáticos, ojo con eso, o eran pacientes con angina estable. Entonces, es distinto el paciente con un síndrome coronario agudo. Acuérdense también que hicimos mucho énfasis en que el Twilight no incluyó pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Entonces yo diría, si tenemos un paciente con un síndrome coronario agudo, con elevación de troponinas, paciente que ingresa por urgencias, que tenemos que programarle para hacerle su angioplastia primaria o un cateterismo, digamos, prioritario, si es un evento coronario sin elevación del ST de manera prioritaria en las primeras 24 o máximo 48 horas, creo que deberíamos intentar quedarnos con doble antiagregación plaquetaria. Ya cada uno decidirá y cada centro tiene sus predilecciones y la antiagregación plaquetaria es aspirina clopidogrel o aspirina prasugrel o aspirina ticagrelor. Yo me siento muy tranquilo con la antiagregación con aspirina ticagrelor, con la doble antiagregación plaquetaria con estos pacientes. Ahora bien, si tenemos un paciente con un evento coronario agudo que por alguna razón definitivamente me queda imposible continuar la doble antiagregación plaquetaria, creo que indudablemente este estudio nos permite decir, oiga, si usted le va a quitar y tiene que quitarle la doble antiagregación plaquetaria, déjelo con ticagrelor y es una muy buena alternativa porque yo uso comparaciones indirectas que estoy seguro que epidemiológicamente no son correctas, pero fíjense, por ejemplo, el gran temor que tenemos cuando miramos pacientes antiagregados y anticoagulados. La data del estudio Augustus, publicado el año pasado. A uno el temor que le da, creo que todos percibimos que si colocamos solamente un antiagregante plaquetario en lugar de 2, el riesgo de sangrado va a ser más bajito. Pero lo que nos da temor es que nos quedemos cortos en la terapia antiisquémica o en el riesgo de trombosis del stent, por ejemplo. Miren cómo el Augustus, a pesar de que no fue estadísticamente significativa, así de entrada mostró que cuando el paciente se quedaba sin aspirina, el riesgo de trombosis del stent era más alto, aunque no fue estadísticamente significativo. Acá fue todo lo contrario. Acá no se vio por ninguna parte ni hubo direccionalidad, ni hubo magnitud para demostrarlo, que pudiéramos tener más complicaciones trombóticas por dejar al paciente solamente con ticagrelor. Entonces yo creo que hoy en día, si tenemos un paciente con un evento coronario agudo, creo que yo me iría a intentar dejarlo los 12 meses de antiagregación plaquetaria dual. Si tenemos un paciente que tuvimos que intervenirlo, e incluso siendo una angioplastia completa o un paciente diabético, creo que puede ser seguro dejarlo 3 meses de antiagregación plaquetaria dual como evaluó el Twilight y después del tercer mes dejarle solamente monoterapia con ticagrelor y ya tenemos evidencia que en esos pacientes de alto riesgo puede ser totalmente seguro y totalmente eficaz también en la prevención de nuevos eventos isquémicos. Gracias, doctor. Bien, vamos con una pregunta para el doctor Juan David López. Nos preguntan aquí, ¿qué características diferenciales tenía el estudio Noble para que tuviera resultados tan distintos? ¿Algún comentario respecto a ello? Esa es una pregunta muy interesante. A ver, el estudio Noble fue un estudio que se hizo en el 2016 en el norte de Europa.
Lo primero fue la forma como se diagnosticó la enfermedad coronaria de tronco. Es diferente a los estudios antiguos que tenemos. Uno son lesiones coronarias significativas mayores del 50% o que tuvieran la lesión y que tuviera un flujo de reserva menor de 0.8. Eso es lo primero. Lo segundo es que tenían el Euroscore más bajo de todos los estudios hasta el momento. El promedio del Euroscore en ambos grupos, en ambos brazos, era de 2. Lo tercero es que tenía el Cintas Score más bajo de todos los estudios comparativamente. El promedio del Cintas Score fue de 21 o 22 en ambos brazos. Lo tercero es que inicialmente el Noble se diseñó, y así está diseñado, pero parece que hay una enmienda para extenderlo, se diseñó para seguimiento a 3 años. Lo cuarto es que son unos estudios, se están utilizando unos stents, o se utilizaron unos stents de Biolimus, ¿sí? Unos stents de primera generación, de segunda generación, y utilizaron en el 11% de la cohorte unos stents de primera generación. Y adicionalmente, utilizaron no solamente el flujo de reserva fraccional, sino en un porcentaje importante, casi en el 75% de la cohorte, seguimiento en el tiempo, en la cohorte de los 3 años, IPOS. Hay que decir que es significativo el N de pacientes. El N de pacientes de ese estudio es importante y está muy por encima de los Ns tradicionales de los estudios previos. Por ejemplo, el Syntax tuvo 705 pacientes, el Boudroid 201, el Precombat, como ustedes lo vieron, 600, el Lehmann 105, y la N, que le dio un poder y una significancia importante, es de 1201. El que tiene más N es el Excel. Yo creería que por eso el Noble es el único estudio que, digamos, que cuando lo vemos en el metaanálisis, está muy a la derecha. Gracias, doctor. Continuamos, tenemos una gran cantidad de preguntas. Doctora Rebasa, en relación a los criterios de inclusión del estudio, mencionan aquí, ¿cuál es el porcentaje de pacientes que tuvieron un Zika en los primeros 30 días? ¿Qué implicancia tiene o qué relevancia tiene tener un síndrome coronario agudo reciente? Ok. Es una pregunta también muy relevante porque nosotros asumimos siempre que los síndromes coronarios agudos son los de alto riesgo isquémico por excelencia, pero también los que tienen más posibilidades de sangrado, por lo que tenemos que dar al inicio la terapia de anticoagulación. Lo que resulta interesante del Twilight, por ejemplo, es que comienza con 9.000 pacientes y cuando empiezan a hacer el enrolamiento, después te quedas con 7.000, porque un gran número de pacientes no cumple los criterios porque en los 3 primeros meses están dando doble antiagregación, o hace algún evento isquémico, o hace algún evento hemorrágico, o no tiene la adherencia que se quiere para el trabajo. En general, en lo que han hecho en Twilight es que la población, porque era criterio de inclusión, que tuviera síndrome coronario agudo con troponina positiva, aproximadamente el 60%, un poco más, salió con síndrome coronario agudo. Lo que no podría contestar claramente es qué porcentaje inicialmente de esos 2.000 pacientes se perdieron eran exactamente síndrome coronario agudo o eran crónicos, ¿no? La importancia, y para mí la relevancia sería, si en síndrome coronario agudo no es CT elevado, si yo le continuaría la doble terapia, como hacemos estándarmente según las guías, o si solamente me quedaría con monoterapia luego de los 3 meses. Eso va a abrir bastantes discusiones si es que trabajos como estos van a llevar a modificación en cuanto a lo que hacemos usualmente en las guías. Bien, doctora. Doctor Castillo, nos preguntan aquí, usted nos ha dado algunas aproximaciones respecto a ello, pero insisten, ¿cambiaría su práctica clínica en los pacientes con PCI compleja después de los resultados del Twilight? Para mí la diferencia no la hace la angioplasia compleja, no. Para mí lo que mencionábamos ahorita, para mí el paciente que hizo un síndrome coronario agudo y lo llevamos a una intervención coronaria percutánea, haya sido o no haya sido compleja, para mí debería quedar 12 meses de antiagregación plaquetaria dual. Si el paciente
fue llevado de manera electiva, tenía una angina de bajo riesgo, o fue un paciente con angina estable, o fue un paciente que se hizo finalmente, un porcentaje de esos pacientes del Twilight eran pacientes asintomáticos que en un chequeo se les hizo una prueba de isquemia, de inducción de isquemia que fue positiva y terminaron revascularizados, algo que puede ser bastante discutible. Pero esos pacientes que, digamos, fueron llevados de manera electiva, creo que cada vez tenemos más evidencia que la antiagregación plaquetaria dual que dábamos por 12 meses, luego por 6 meses, ahora hay una evidencia bastante interesante que dice que aún siendo pacientes de angioplastia, es que lo interesante del Twilight Complex es que aún siendo pacientes de un procedimiento que técnicamente fue más difícil y que tradicionalmente se ha asociado con mayor riesgo de complicaciones trombóticas, aún así en ese grupo de pacientes, dejarle solo a partir del tercer mes ticagrelor fue seguro y fue eficaz. Entonces, muy seguramente vamos a ir hacia allá, vamos a ir hacia un procedimiento, digamos, un proceso donde la antiagregación plaquetaria dual, por lo menos en pacientes electivos, en pacientes sin síndrome coronario agudo, cada vez se va a recortar más. Y la conducta hasta ahora siempre ha sido, bueno, ¿y con qué lo dejamos? Y hasta ahora lo que hacíamos era dejarlo con aspirina y ahora tenemos una evidencia muy sólida que de pronto es mucho mejor dejarlo con ticagrelor. Gracias, doctor. A ver, voy a responder una pregunta aquí en relación a dislipemia. Me escriben, inclisiran y otros PCSK9 deberían usarse con dosis altas de estatinas y necesariamente con ezetimibe. Los estudios han sido diseñados en pacientes que tenían la dosis más alta tolerada de estatinas y la cantidad o los porcentajes de los pacientes que utilizaron ezetimibe han sido bastante bajos en este análisis de Orión, 15%. Sin embargo, yo creo que todos nuestros pacientes, buscando la reducción del riesgo cardiovascular, deberían estar en la dosis más alta tolerada de estatinas y con el uso de ezetimibe para ganar ese 20% de reducción de colesterol LDL. Así que estas nuevas herramientas, los anticuerpos monoclonales y estos oligonucleótidos terapéuticos, pues vendrán después de que el paciente esté en la dosis más alta de estatinas y de ezetimibe. Inclisiran va a tener una característica muy interesante, que es la administración semestral, lo cual probablemente vaya a mejorar la adherencia de nuestros pacientes. Ese sería el punto diferencial, porque la reducción de colesterol LDL, los beneficios probablemente estén muy cercanos a lo que hemos conseguido con los anticuerpos monoclonales. Bien, continuamos. Tengo aquí una pregunta, creo que bastante general. Vamos a ver, empecemos por la doctora Rebasa. ¿Qué piensan de la conducta muy frecuente utilizada en cirugía cardiovascular de dejar en monoterapia a los pacientes post-CABG en el contexto de un síndrome coronario agudo? Creo que el doctor Castillo también puede comentar algo. Qué pregunta tan práctica y qué tanta discusión. Espero que habrá en la audiencia cirugía, no sé. Pero sí, esto pasa continuamente en nuestro centro y tenemos las discusiones de que en un paciente nos piden suspender la doble antiagregación por el temor que ellos tienen para la cirugía y el sangrado. Y nosotros hacemos la diferencia entre un paciente que vino en síndrome coronario agudo versus un paciente que vino en angina estable. Mantener la monoterapia con aspirina en angina estable, bueno, no es problema. El problema es cuando nos viene un paciente con infradesnivel en B4, B5, B6, supra en ABR, lesión de tronco crítica y que esté esperando cirugía, y el cirugía nos pide que solamente lo dejemos en monoterapia. Ahí vienen los temas de discusión. No sé si pasa en los otros centros en que ya pueden tener cirugía programada cuando se necesita, o es que a veces por muchos motivos se difiere. Nosotros hemos revisado que en esos casos el dejar monoterapia con anticoagulación en realidad no resulta ser más efectiva, a pesar de que eso pudiera dar alguna tranquilidad al clínico, como para decir, estamos quitando un antiagregante y dejamos anticoagulación. Y hay varios trabajos que dicen de que no es más útil. Pero probablemente sí esperar en el día en que baja justo la vida media de la antiagregación, no es en el día 7 o en el día 5 que queremos para el caso del clopidogrel o del prasugrel. A veces habíamos visto poder medir el grado de antiagregación plaquetaria cuando cayera en un punto que sea suficiente como para hacerlo operar. Pero siempre es nuestra discusión con el grupo de cirugía,
el sangrado versus no suspender porque el paciente se puede infartar esperando. No sé si en Colombia también nuestros colegas tienen ese tipo de discusiones o controversias con el grupo de cirujanos cardiovasculares también. ¿Sí? Doctor Castillo. Sí, absolutamente sí. Siempre está el temor al sangrado y yo creo que hoy en día hemos avanzado un poquito más en el sentido de la confianza, de la importancia de la protección de ese paciente. El paciente, después de un evento coronario agudo, después de su revascularización, creo que no hay ninguna duda en que debe quedar doblemente antiagregado y el inconveniente grande es previo a la cirugía. Pero tuvimos un tiempo también donde ni siquiera en el posoperatorio, ya después de que el paciente ya llevaba 5 o 7 días de haber sido operado, ni siquiera así había muchos deseos de dejarlo con doble antiagregación plaquetaria. Hoy en día eso ha cambiado, pero indudablemente ya digamos que tenemos una tendencia más clara a la doble antiagregación plaquetaria, pero sigue habiendo discusión prequirúrgico, antes de cuando el paciente está en esos 4, 5, 6 días, mientras se programa, digamos, a veces tenemos algunos problemillas administrativos con la autorización del paciente, el paciente sigue en la unidad de cuidado coronario esperando la autorización de su seguro médico para poder llevar a la cirugía. ¿Qué hacemos en este tiempo? Yo creo que digamos, es una discusión que se debe tener ampliamente con el grupo quirúrgico, pero el paciente que ha tenido un evento coronario agudo, digamos que la evidencia es clara que debe quedar doblemente antiagregado independiente de cuál sea la conducta de lo que lo vamos a llevar posteriormente. Gracias, doctor. Doctor López, ¿algún comentario? Sí, yo creo que hay dos escenarios muy importantes. El escenario posoperatorio, si el paciente ingresó por el síndrome coronario agudo, y estoy totalmente de acuerdo con Gilberto, creo que cada vez los cardiólogos clínicos tenemos que, con el respeto de los cirujanos que nos estén viendo, tenemos que adueñarnos del paciente y esos pacientes, de acuerdo a los estándares de guía, deben ir con antiagregación dual. Valorar el riesgo de sangrado, utilizar algunos de los scores de riesgo de sangrado para ver beneficio si en algún momento ese paciente está en riesgo. Entonces yo creo que hoy en día no deberíamos tener pacientes postoperatorios de cirugía de revascularización miocárdica que ingresaron por síndrome coronario agudo que vayan en monoterapia. Eso es claro. Y el otro es el escenario prequirúrgico en los pacientes que llegaron con un síndrome coronario agudo, cualquiera de sus tres escenarios, y definir de acuerdo al antiagregante cuando están con antiagregación dual, porque muchos de los pacientes se cargan en los servicios de urgencias o en las primeras horas de ingreso, definir el tiempo quirúrgico y definir el retiro del antiagregante. Saber que el clopidogrel nosotros le hacemos un barrido de 5 días, el prasugrel debería tener un barrido de 7 días y el ticagrelol podría tener un barrido de 72 horas de 3 días. Tener eso muy en cuenta. A veces se dificulta mucho en nuestras instituciones, es que el paciente llega con síndrome coronario agudo, se toma la conducta quirúrgica y los pacientes, desde el punto de vista de autorizaciones, podemos tener problemas con las entidades de salud para la estancia hospitalaria antes de la cirugía. Y entonces ahí es donde tenemos que ser muy inteligentes en la manera como procedemos con el paciente, con la entidad de salud y ante la historia clínica. Sí, yo quisiera agregar de que si ustedes optarían, si tuvieran, porque en Perú nosotros no tenemos esa opción, en estos pacientes que van a ser operados y que son muy alto riesgo isquémico por el síndrome coronario agudo y otras características, si harían el switch esperando con cangrelor. Doctor Tampoco Gilberto. lo tenemos disponible nosotros. Entonces, digamos que una respuesta sencilla porque no tenemos la opción de utilizarlo. Bien. A ver, doctor López, nos preguntan aquí, justo usted que ha comentado los scores de riesgo de sangrado en su experiencia, ¿cuál sería el mejor score de riesgo de sangrado? Lo que pasa es que es importante decir que los scores de riesgo de sangrado no se validaron en ese posoperatorio, ¿no? No sé, Gilberto, ¿TAP score? Sí, yo creo que precisamente esta nueva escala que utiliza el Twilight, que se llama el BARC, eso es Bleeding Academic Research Consortium.
Eso es como el Consorcio Académico de Investigación en Sangrado. Y fue un score de riesgo diseñado exclusivamente para evaluar el tipo de sangrado en pacientes coronarios. Pueden entrar a revisar cómo se diseñó, porque había un coordinador de comité y todos han sido cardiólogos ampliamente conocidos en estos temas, que coordinaban por tipo de sangrado. Es decir, había un coordinador que se sentaba a definir que iba a ser un tipo 3. Y el VAR tipo 3, hay tipo A, tipo B, tipo C, y el tipo 4, por ejemplo, es el VAR tipo 4, es exclusivo de sangrado post-bypass coronario. Entonces, me parece que es una escala que no se conoce mucho, todos estamos más familiarizados con otras escalas de riesgo, incluso en otro tipo de patologías, no en enfermedad coronaria, y se utilizan indistintamente. Se utiliza, por ejemplo, el TIMI, se utiliza el GUSTO, se utiliza la escala de sangrado mayor del ISTH, escalas que normalmente han sido validados en otros contextos clínicos, pero que nos da más o menos la facilidad de definición. Una cosa es la definición y otra cosa es el pronóstico y el comportamiento de un paciente que tiene, por ejemplo, un criterio de sangrado mayor en ISTH, un ejemplo, por estar anticoagulado por fibrilación auricular, y otra cosa totalmente diferente es un paciente que tiene un criterio de ISTH de sangrado mayor, pero que estaba sangrando por haber recibido antiagregación plaquetaria después de un evento coronario agudo. Gracias, doctor Castillo. Bueno, estamos en tiempo. Primero quiero agradecer la gran cantidad de preguntas y las felicitaciones que hemos recibido por las presentaciones. Voy a dar el pase al presidente de la Sociedad Peruana de Cardiología, el doctor Ruiz Mori. Buenas noches. Muchas gracias. No me queda más que felicitar a nuestros ponentes por sus brillantes disertaciones. Todas han sido bastante claras, concisas y precisas. Agradecer a todos y cada uno de los asistentes por su brillante participación en las preguntas que han hecho, y estoy seguro que las charlas han cubierto sus expectativas. Y invitarles al día de mañana para la tercera y última sesión, que con el apoyo del laboratorio Tecnofarma vamos a poder tener una visión de los adelantos en cardiología que se iban a presentar en el ACC 2020. Por mi parte, muchas gracias y dejo en uso la palabra a Fernán. Adelante. Bueno, doctor Riz, buenas noches a todos. Felicitar a todos, a la doctora Patricia, al doctor David, al doctor Juan David López y al doctor Gilberto por este evento tan importante y tan interesante. Durante toda la noche hemos discutido temas interesantes, alternativas nuevas para la parte de dislipidemia, el tema controversial de lesión de tronco, que siempre dará mucho que hablar, pero creo que quedaron los temas bastante claros. Y el tema de acortar la terapia antiplaquetaria, que también creo que hay unas alternativas buenas, principalmente un grupo especial de pacientes. Entonces, buenas noches para todos e invitarlos nuevamente para que nos acompañen todos los hermanos de Perú y todo el grupo latinoamericano y de Colombia para el día de mañana, que también van a haber 4 estudios importantes, 4 panelistas de alto nivel, y entonces los esperamos para el día de mañana. Gracias a todos y gracias a Tecnofarma por este apoyo tan importante para ambas sociedades de cardiología de Latinoamérica. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.